Uno de los mitos más conocidos por todos aquellos que disfrutamos de la lucha libre mexicana es aquel que dice que el legendario cronista, que en paz descanse, el Dr. Alfonso Morales, era en realidad el aclamado peleador Tinieblas. Este rumor, fácilmente desestimable por múltiples evidencias, es un caso curioso, pues al menos para gran parte del público, siempre permaneció como algo que vagaba en el imaginario colectivo. En su tiempo se decía que incluso el luchador presentaba la misma voz que el comentarista, además de otra serie de alegaciones un tanto chuscas. El cómo nace este rumor, según lo declarado múltiples veces por el propio Tinieblas, es debido a que el Dr. Morales solía desaparecer de las cabinas de transmisión cuando él subía a pelear, motivo por el cual, un tanto como broma interna y como duda auténtica, algunas personas comenzaron a sospechar que podrían ser la misma persona. Este rumor, el propio Morales lo alimentaría como una broma, pidiéndole a Tinieblas una máscara suya, la cual dejaría caer como accidente, para que todos reafirmaran la idea. Al luchador nunca le molestó este asunto, y siempre lo tomó con gracia. Lo cierto es que hubo varias peleas en las que tanto el cronista como el gladiador estaban presentes al mismo tiempo, lo que hace evidentemente imposible que sean la misma persona. De este punto no encontré algo de real información, más que una discusión en un foro del año 2006 donde se preguntaba cuál de los luchadores llamados exóticos es realmente gay, y de lo cual algunos usuarios comentaban el rumor de que el Negro Casas, pese a su apariencia ruda y salvaje, podría tener esta inclinación, algo que en la propia discusión descartaban, ya que el sujeto contaba con 2 hijas en ese momento. Pero la duda, al menos como un simple mito, quedó en el aire. Lo cierto es que, pese a que se ha hablado mucho sobre la diversidad sexual encubierta o no de algunas de las figuras en la lucha, nada más que rumores callejeros apuntarían al mítico Negro Casas como homosexual. Siguiendo un poco por la misma línea de los rumores, Atlantis y Octagón fueron una de las duplas luchísticas más aclamadas durante la década de los 90, los cuales incluso protagonizaron una tradicional película como héroes que enfrentan a peligrosos criminales. Ambos luchadores terminarían tomando caminos separados una vez que Octagón pasó a las filas de AAA, pero desde esos tiempos y aún a la fecha, ambos han coincidido en eventos, siempre mostrándose un gran cariño y respeto. El rumor posiblemente solo existiera a modo de especular sobre cómo los grandes amigos quizás no llevaban tan bien las cosas entre ellos, o bien por la partida de Octagón hacia otra empresa. Lo cierto es que no parece haber registro de algún incidente entre ambos deportistas. Una leyenda urbana que recorre el mundo de los encordados desde hace décadas es la que toma al infame traficante Caro Quintero, de quien se dice era un auténtico fanático de la lucha libre y que en su posición de poder y dinero, en su momento, organizó eventos privados llevando a luchadores de alto renombre para que lo entretuvieran. Se dice que en 1987, el criminal habría desembolsado una fuerte suma para lograr que los luchadores Tinieblas y Mil Máscaras mantuvieran una lucha privada de máscara contra máscara en un duelo de 2 a 3 caídas. En aquella íntima función, solo acudirían familiares y amigos cercanos a Quintero y, según se cuenta, sería Tinieblas el perdedor del encuentro, teniendo que revelar su identidad, con la particularidad de que esto tendría que ocurrir en estricto secreto, sin que nadie, más que los implicados directos, supieran el nombre real del peleador. Asimismo, estarían prohibidas las fotografías. Una leyenda similar, pero un poco más turbia, nos habla de un encuentro idéntico, donde Mil Máscaras, en esta ocasión, desenmascararía a nada más y menos que El Santo. En esta versión, se dice que todo se sabe gracias a un reportero que se infiltró al evento como mesero, mismo que aparecería sin vida pocos días después. Como mencioné, estos solo son rumores, derivados del conocido gusto de Quintero por la lucha libre. Entrando en los terrenos de los materiales perdidos, se dice que en el año 2012, los luchadores Volador Jr. y Mr. Niebla serían los protagonistas de un encuentro tan visceral que fue censurado por todos los medios, con las grabaciones del mismo quedando completamente perdidas hasta el día de hoy. El evento tomaría lugar el 20 de agosto de 2012 en la Arena Puebla, donde ambas figuras, quienes ya venían arrastrando una feroz rivalidad, abandonarían por completo su profesionalismo y se entregarían a la brutalidad, como si quisieran acabar en verdad con el otro. Los testimonios del público presente, aquella fue la mejor lucha de la noche, donde ambos peleadores se valdrían de elementos externos como sillas para causar heridas considerables al adversario, dependiendo la versión que encuentres.
Se habla de que al menos uno de los combatientes quedó bañado de sangre. Asimismo, hoy en día no se sabe quién ganó el encuentro, por lo que también diversas teorías dan por vencedor tanto a Mr. Niebla de manera efectiva como a Volador Jr. por descalificación del oponente. Como suele suceder, una retransmisión de la lucha estaba pactada para ser transmitida por la cadena TBC. Sin embargo, el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es a donde pertenecían ambos peleadores, no permitió la transmisión y suspendió por 2 semanas a los implicados por haber incurrido en conducta antideportiva. A decir de muchos, es probable que su pelea no distara mucho de la violencia que se podría ver en cualquier lucha extrema, pero en definitiva, lo sucedido no fue del agrado de las personas que podían mostrar las imágenes, censurando el evento y haciendo que sea imposible de conseguir hoy en día, aunque en internet sobreviven algunas fotografías y videos del encuentro. Regresando al terreno de la Lost Media, durante mucho tiempo se habló de un encuentro bastante memorable sucedido en el año 2005 entre figuras tan emblemáticas como lo son Cibernético y Vampiro Canadiense, en un sitio tan peculiar como lo es un cementerio. Esto muy acorde a la figura oscura que ambos personajes proyectaban. Durante muchos años, se hablaba con gran misticismo de lo ocurrido en aquel encuentro, lo que solo crecía más, ya que no se podía encontrar información alguna de su existencia. Pero a testimonio de muchos, lo que podía verse era en verdad destacable, pues Cibernético, en compañía de sus secuaces Chessman y Charlie Manson, vencerían al vampiro acabando con su vida y enterrándolo, a lo cual sería revivido tiempo después por una bruja. Desde diciembre de 2020 los videos de esta pelea fueron encontrados y están disponibles, y en verdad sí ocurre todo lo que se describe, aunque claro, es parte del show que envuelve las dinámicas de la lucha. A nivel personal, y como alguien que lo vio en su infancia, en verdad se trató de algo muy impresionante, aunque hoy en día podría decirse que no envejeció tan bien el asunto. El histórico recinto del Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México, está envuelto en tenebrosas leyendas las cuales hablan de que una vez que el recinto se encuentra completamente vacío, es posible escuchar sonidos extraños de naturaleza espectral. Según se cuenta, tanto luchadores como empleados han asegurado ver almas en pena rondando por las instalaciones. Una de ellas sería la de un hombre de baja estatura, que era parte del elenco de un circo que anteriormente estaba ubicado en el terreno de lo que hoy en día es la arena. El hombre, que encarnaba a un payaso de nombre Torpedo, estaba enamorado de una trapecista, pero cuando ésta rechazó sus sentimientos, la tristeza lo invadió, haciendo que se quitara la vida colgándose de una estructura. Se cuenta que cuando el lugar está invadido por la soledad, aún se pueden escuchar las risas y lamentos de Torpedo, e incluso hay quienes mencionan ver a su espectro caminando por los pasillos portando una rosa en la mano. Asimismo, se habla del ánima de una niña pequeña que corre por debajo de las gradas como si estuviera buscando una salida, moviéndose a toda prisa, incluso cuando el lugar estaba abarrotado de público. Su historia sería, pues, que se trataba de una pequeña que se había perdido en el predio baldío antes de que la arena fuera construida, con su cuerpo hallado algún tiempo después. En general, tanto gladiadores como frecuentes en el recinto refieren que cuando la arena no está repleta de personas, emana una sensación de frío, oscuridad y soledad tan lúgubre que vuelve incómoda la permanencia. Arturo "El Rudo" Rivera fue una de las figuras más queridas en la narración de la lucha libre y a quien muchos de nosotros crecimos escuchando con sus aclamadas frases, siempre apoyando al bando de los rudos. Una de estas citas que siempre ha capturado la atención del público es: "No vaya a pasar lo que pasó en Caborca", a lo cual muchos se han preguntado a qué se refería el locutor. Investigando, hay muchas leyendas descabelladas sobre qué es lo que ocurrió en aquella localidad de Sonora. Sin embargo, la respuesta oficial, o al menos de la que los medios toman como base, sería un evento de lucha libre ocurrido en 1992, donde un luchador de AAA llamado Venom sufrió una lesión en la pierna que no fue atendida en el momento, ya que la arena no contaba con atención médica, y la ambulancia tardó más de 2 horas en llegar al sitio. Y una vez que lo hizo, para asombro de todos, la unidad de la Cruz Roja que atendió la emergencia era solo una camioneta tipo Suburban pintada, sin equipo ni paramédicos. Una situación tan angustiante que hizo que el Rudo Rivera deseara que nunca más sucediera. Cabe resaltar que él siempre mantuvo una negativa a hablar del tema, probablemente por respeto,
y evitar recordar el trago amargo, aunque su silencio solo hizo que, como mencioné, solo se generaran teorías alocadas sobre el suceso. Recordado por todos por ser parte de la plantilla de los Hell Brothers, junto a Cibernético y Chessman, Charlie Manson es uno de los luchadores icónicos de la AAA de la década de los 2000. Desafortunadamente, en el año 2011, Jesús Luna Pozos, nombre real del luchador, tendría un altercado con policías de la entonces Delegación Tláhuac en la Ciudad de México. Según se cuenta, todo comienza cuando un amigo de Charlie Manson pidió ayuda a la policía para localizar un vehículo perteneciente al deportista, el cual aparentemente había sido robado. Sin embargo, cuando los policías acudieron con las víctimas del hurto, solo se dedicaron a cuestionarlos, lo que terminó por molestar a Manson, haciendo que se fuera a los golpes contra los uniformados, provocándole a uno de ellos una fractura orbital en el ojo derecho y el maxilar, mientras que al otro le causó una fractura multifragmentaria de huesos nasales. El luchador fue arrestado en el momento y recibió una condena de 7 años de prisión bajo el delito de lesiones calificadas y dolosas por haber empleado sus conocimientos de lucha libre contra los representantes de la autoridad. El gladiador saldría de prisión antes de tiempo, en 2015, luego de que se comprobaran algunos huecos argumentales sobre su sentencia y debido a su buen comportamiento en prisión. Hoy en día permanece activo dentro del circuito de luchadores independientes bajo el nombre de Charlie Rockstar, ya que el nombre por el cual todos lo conocemos es propiedad de AAA. El caso de Abismo Negro y su deceso debe ser por lejos uno de los más oscuros a la vez de lamentables que se pueden encontrar. Aquel luchador que saltaría a la fama bajo el estandarte de la lucha extrema y que incluso sería reconocido fuera del ring por su participación en programas de televisión, vería el final de su vida de una forma completamente ominosa. El 21 de marzo de 2009, el cuerpo de Abismo Negro sería encontrado al borde de un río, cerca del poblado de El Rosario, en Sinaloa. La causa oficial sería un ahogamiento, pero lo ocurrido antes de ello fue lo que provocó que un velo de misticismo se tendiera sobre el asunto, pues se dice que antes de morir, el luchador afirmaba estar viendo al diablo. Según cuenta, el conductor del autobús en el que viajaba el deportista, quien venía de cumplir un compromiso, en la noche del 20 de marzo, el sujeto subió al autobús, cuando de repente comenzó a actuar extraño, con pánico y muy agitado hasta que en medio de la carretera, y siendo la 1:30 de la madrugada, el luchador le exigió al conductor que detuviera el autobús y lo dejara salir, algo a lo que terminó accediendo. Lo último que se vio del peleador Alejandro Palomeque, nombre real de Abismo Negro, fue a él corriendo erráticamente hacia el bosque, en dirección hacia una barranca. Algunos minutos después, su esposa recibiría un mensaje de texto, donde Palomeque le decía que se encontraba extraviado en una colina oscura. La mujer inmediatamente se puso en contacto con un promotor de AAA, quien organizó un grupo de búsqueda. Por desgracia, encontrarían al sujeto a la mañana siguiente, flotando boca abajo en la parte baja del mismo barranco donde descendió. Existen varias ideas sobre qué fue lo que ocurrió con Abismo Negro aquella noche. Según declaraciones del comentarista Arturo Rivera, el deportista padecía de bipolaridad o esquizofrenia, y esto le provocaba visiones terribles, que lo llevaron hasta lo ocurrido. Aunque otras versiones señalan que fue producto del consumo de sustancias al que Abismo Negro se había vuelto adicto. Entrando en el terreno de lo sobrenatural, se habla de un pacto fatal llevado a cabo en la época de los 60 por parte de los luchadores Solitario y Ángel Blanco, quienes junto a Dr. Wagner conformaron el trío conocido como la Ola Blanca. Esta agrupación es recordada como una de las más flamantes y vistosas de aquellos tiempos. No obstante, en algún momento, el Solitario, que había alcanzado una fama mayor a la de sus colegas, abandonó el grupo para cambiarse al bando de los técnicos. Este hecho movió una rivalidad meramente deportiva y llamativa, aunque a nivel personal Solitario y Ángel Blanco siguieron siendo tan buenos amigos como siempre. Se dice entonces que los colegas, en medio de una plática, comenzaron a barajar la idea de hacer un pacto, en el cual el primero que falleciera tendría que venir del más allá a contarle al otro de su experiencia, algo un tanto inocente, pero que terminaría de forma trágica. En una lucha ocurrida el 6 de abril de 1986, donde Solitario terminaría desenmascarando a sus antiguos compañeros, recibió un fuerte golpe que lo llevaría al hospital, donde por desgracia perdería la vida. Días después, Ángel Blanco
contaría que había soñado con su amigo, quien había venido a visitarlo cumpliendo con aquel pacto. Pero esto parecía ser una advertencia. 3 semanas después, durante un viaje en carretera de Laredo a Monterrey, a bordo de un vehículo donde se encontraban Mano Negra, Solar, Jungla Negra, Dr. Wagner y Ángel Blanco, este último se cambiaría al lugar del copiloto para acompañar a su amigo. De pronto, una llanta del auto se reventó, lo que provocó que chocaran contra un poste en un aparatoso accidente del cual Dr. Wagner sufriría lesiones que le impidieron volver a la lucha, pero que, por otro lado, provocaron el deceso inmediato de Ángel Blanco en el lugar de los hechos. El pacto de un par de buenos amigos pareció haber sentenciado su destino en medio de la desgracia. El luchador Oro fue un ícono en ascenso de la lucha libre durante inicios de los 90, siendo considerado un revolucionario del pancracio gracias a sus habilidades aéreas y personalidad. Oro, al igual que muchos otros, tuvo un ascenso meteórico, el cual hizo que, apenas a sus 22 años, ya fuera uno de los grandes nombres del cuadrilátero de la época. Pero justo en medio del éxito, su vida se vería apagada de manera trágica. El 26 de octubre de 1993, Oro tenía una cita en la Arena México para una lucha de relevos australianos en compañía de sus compañeros Brazo de Plata y La Fiera, para enfrentar a Dr. Wagner Jr., Jaque Mate y Caos. Al enfrentar al luchador Caos en la primera caída, Oro recibió un golpe en el pecho que llegó hasta la altura de la garganta, lo que lo hizo caer a la lona y poco tiempo después desvanecerse afuera del ring, pereciendo tan solo unos instantes antes de lograr ser trasladado a una ambulancia. Lo más terrible del asunto es cómo su hermano, el luchador Plata, que se encontraba presente, describe que intentaba evitar que su hermano cayera desmayado, pero al final, la causa de su deceso fue un derrame cerebral y se iba ahogando con su sangre en plena desesperación mientras era trasladado. A pesar de ser un luchador disciplinado y con destreza, un accidente tan fortuito terminó apagando para siempre lo que pudo ser una carrera brillante. A pesar del escepticismo que todos podamos tener, hay sucesos tales que en realidad parecen llevar hechos de una magnitud aterradora y sobrenatural. Tal es el caso de la aparente maldición que recae sobre el personaje de Pentagón, y es que, históricamente, todo aquel peleador que ha encarnado esta identidad ha tenido un trágico desenlace. En primera instancia, Jesús Andrade Salazar, quien iniciaría su carrera en 1985 bajo el nombre de El Moro II, sería el primero en llevar al personaje, esto tras haber probado suerte en la Arena México y luego ser contratado por Antonio Peña para la AAA. Una vez aquí, se formaría una rivalidad a muerte contra Octagón, a causa de las similitudes a la vez de la dicotomía entre sus personalidades. Desafortunadamente, en 1996, durante una función en Aguascalientes, Andrade sufrió un accidente que le provocó un paro cardiorrespiratorio que lo trasladó de urgencia al hospital, donde pasaría semanas internado, con el riesgo de quedar paralítico. Por fortuna, pudo recuperarse sin sufrir secuelas, pero decidió abandonar la lucha libre. Tiempo después, Joe Mercado tomaría el manto de Pentagón en AAA, destacándose por su habilidad para causar controversia y sus habilidades en el encordado. A pesar de haber tenido un momento de éxito, su fama fue decayendo al paso del tiempo, pues parecía no conectar del todo con el público, lo que hizo que abandonara el medio. La tercera encarnación de Pentagón caería sobre Ricardo Moreno, quien lograría explotar más al personaje, cimentando aún mejor la rivalidad con Octagón. No obstante, en Triplemanía 10 perdería la máscara ante su némesis, y con ello, su carrera iría en declive. A esto habría que sumarle una encarnación en formato de luchador mini, aparecida en 1995, pero que en ese mismo año, la persona tras la tapa sería acusada de acabar con la vida de un hombre, lo que lo llevaría tras las rejas, en un proceso cuestionable, pero que le privaría de libertad por 18 años. Desde 2013 y hasta la actualidad, el personaje ha vuelto a ser encarnado, esta vez como Penta Zero M, quien pese a los pronósticos supersticiosos, se encuentra haciendo una carrera exitosa tanto en México como en Estados Unidos, por lo visto, siendo el único que ha podido evitar la maldición del personaje.